Bienvenidos una vez más a la entrevista de El Economista, la revista especializada del grupo LPG. Este día vamos a conversar sobre el decreto número 592 que fue aprobado en diciembre de 2013 y que entró en vigencia en enero de 2015. Estamos hablando de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Para eso nos acompaña la doctora Carolina Morán, presidenta de Morán y Asociados, exdirectora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y especialista en Derecho Laboral. Bienvenida, Carolina. Hola, gracias. Gracias, licenciado, por la invitación. Un gusto para mí estar con ustedes compartiendo temas de mucho interés para toda la población, para todos los que están pendientes de este en vivo, ¿verdad?, que se está transmitiendo en esta mañana. Doctora, ¿cuáles son los principales alcances que permite la ley y por qué diputados estuvieron obligados a aprobar una ley como esta? Sí, fíjese, licenciado, que lo que ha pasado es que el tema de la renuncia voluntaria es un tema que ya estaba regulado en la Constitución. Teníamos años de tenerlo establecido en nuestra Constitución de la República y ya se venía a establecer lo que era que todo trabajador permanente que renunciara a un puesto de trabajo iba a tener derecho a una cantidad compensatoria por esa renuncia. Entonces, durante mucho tiempo, durante muchos años, los trabajadores, organizaciones de trabajadores, incluso muchas ONGs en pro de los trabajadores, propiciaban el que se estableciera lo que era la indemnización universal, invocando ese precepto constitucional que estaba establecido, pero sin embargo no había una normativa secundaria que desarrollara toda esa obligación de el poder dar una compensación económica cuando un trabajador renunciaba a su empleo. Entonces es así que a través de la sala de lo constitucional se establecen las bases y ordena prácticamente a la Asamblea Legislativa a que se establezca una ley que regulara y que desarrollara todos estos temas de la renuncia voluntaria. La renuncia es una forma de dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral por parte del trabajador. Dicho de otra forma, es mi derecho a poder renunciar y no necesita aceptación del patrono, del empleador, el que el trabajador renuncia a su puesto de trabajo. Y esta ley, esta normativa, lo que viene a establecer la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, establecer esos aspectos bajo los cuales aquel trabajador que renuncia a su cargo pueda tener y optar a una compensación económica, y es así que se regula esta ley. Bueno, pero existen obligaciones o requisitos que se deben cumplir por parte de los trabajadores, como el llamado preaviso. ¿Cómo funciona esto, doctora? Sí, el objeto, ¿verdad?, que esta ley viene a perseguir es de que esos trabajadores permanentes que renunciaran a su cargo en el sector privado y en las autónomas pudieran tener una compensación. Y para poder tener derecho a la compensación económica cuando se renuncia, porque no es lo mismo, licenciado, que usted venga y renuncie a su empleo y dice mañana me voy. Si usted se va mañana, la renuncia no necesita aceptación y se finaliza la relación laboral. Ahora bien, cuando usted se quiere apegar a la ley de renuncia voluntaria y tener derecho a una compensación económica, o sea, una cantidad de dinero, debe de seguir ciertos pasos. Uno es ser trabajador permanente. ¿Qué entendemos por trabajador permanente? Es que yo tengo un contrato individual de trabajo, aunque hay empresas que a veces no los hacen por escrito, pero se entiende que hay relación laboral desde el momento en que una persona, llámese trabajador, trabajadora, está prestando el servicio por 2 días consecutivos para un empleador. Entonces, 2 días consecutivos se comprueba la subordinación, o sea, a mí me dan instrucciones, me dicen cómo hacer, a qué horas hacer el trabajo, dónde hacer el trabajo. Entonces, desde ese momento nace la relación laboral y se entiende que es trabajador permanente aquellos trabajadores que no se les establece un plazo por escrito en el contrato de trabajo. Entonces, esos trabajadores permanentes, para poder tener derecho a la compensación, uno es el preaviso, pero también, licenciado, tenemos que tener 2 años de antigüedad, 2 años laborando para la misma empresa, para el mismo empleador, para poderme apegar a la ley. Además de los 2 años, el preaviso. Y el preaviso es prácticamente el que yo le informo a mi patrono, el que yo le digo a mi patrono que voy a renunciar al cargo que vengo desempeñando
y debo de presentarlo con cierta antelación para poder apegarme a la ley de renuncia voluntaria. ¿Con cuánto tiempo de antelación estamos hablando? Fíjese que la ley habla de 3 tipos de antelación, si lo podemos ver de esa forma. 3 personas distintas que pueden renunciar al cargo. Uno es un trabajador común que no tiene ningún cargo de jefatura ni nada por el estilo, y él debe de presentar un preaviso por lo menos con 15 días de anticipación. El segundo es el que es jefe, supervisor, llámese director, gerente. Estos tienen un cargo de confianza, por decir así. Entonces ellos deben de presentar el preaviso con 30 días de anticipación por lo menos. Repito, todos los que son representantes patronales, o sea, caporales, gerentes, jefes, supervisores, directores, como le llamemos, pero tienen una jerarquía. Entonces ellos deben de presentar, para poderse apegar a la renuncia voluntaria, el preaviso por lo menos con 30 días de anticipación. Y el tercero son los trabajadores especializados. Y trabajador especializado, ¿qué cree usted, licenciado, que pudiese ser? Entiendo los que han sido capacitados por la misma empresa. Sí, los capacitados durante los últimos 12 meses, o sea, en el último año, han sido capacitados por la empresa. Eso le da la calidad de trabajador especializado. Pero aquí hay algo importante. Primero, como empresa, yo debo de documentar que lo he capacitado a usted como trabajador y que eso lo vuelve especializado. Pero yo no lo voy a venir a capacitar, por ejemplo, usted que se dedica, que es director, que tiene un cargo, que es reportero, que está en un medio de comunicación, no lo voy a venir a capacitar en un tema, por decir, de leyes, a no ser que usted sea un entrevistador que se dedique a esa área. Entonces, la capacitación que se le da para volverlo un trabajador especializado debe ser en torno al cargo que desempeña. Por ejemplo, en mi despacho, en Morán y Asociados, nosotros tenemos abogados. Cuando yo voy a capacitar a uno de mis abogados, yo lo debo de capacitar en temas que tengan que ver con el giro de mi despacho. No voy a venir a capacitarlo, digamos, en un software o en un tema de que no tenga nada que ver con el trabajo que desempeña el colaborador o colaboradora. Si yo lo capacito con algo que no tiene nada que ver con las labores que desempeña, eso no lo vuelve especializado. Ahora bien, yo como empresa debo de documentar con un memorándum que lo mandé a capacitarse, porque eso lo vuelve especializado. Debo de tener mis registros, el diploma que le pudiesen haber dado, y eso lo vuelve especializado, y esa capacitación se entiende que va a cargo de la empresa para yo decir que es un trabajador especializado. Entonces, esos trabajadores especializados, para poder renunciar, deben de presentar el preaviso con 30 días de anticipación para poderse apegar a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Ese es el primer paso que hay que dar por todo empleado que quiera irse de una empresa, en todo caso. Sí, ese sería el primer paso. Y es importante también hacer ver que cuando un trabajador especializado o un trabajador común o un gerente presenta su preaviso, el objeto que persigue el preaviso es prácticamente que estos trabajadores puedan entregar el cargo, puedan entregar todas las labores que han venido desempeñando con una anticipación al día de su renuncia. El tema del preaviso en nuestra normativa laboral, aquí en El Salvador, solo estaba regulado para el tema de las personas que laboran en el sector de la construcción, donde cuando la construcción ya va terminando, con 100 días de anticipación, el obrero debe decirle al proyecto, el dueño del proyecto al obrero, a la inversa, de que el proyecto va a terminar en fecha tal. Entonces se lo debe decir con 7 días de anticipación, y es el único lugar, en el único sector donde se regulaba el preaviso. Aquí, en la ley de renuncia voluntaria, la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, quien lo viene a establecer es el trabajador, le avisa con anticipación al patrono que va a renunciar al cargo que venía desempeñando. ¿Y estas renuncias se pueden entregar en un papel simple o existe un procedimiento que se debe cumplir? Sí, el Ministerio de Trabajo da un formato de renuncia. Cuando usted va al ministerio, ellos le hacen el cálculo, además le dan un formato de preaviso y le dan el formato también, le dan la hoja de terminación de contrato, incluso ellos lo han seleccionado por colores, y son los documentos que debe de llevar a la empresa el trabajador a la hora que renuncia.
Y aquí es importante hacer ver algo, que a la hora de que renuncia el trabajador, debe de presentar ante el empleador el preaviso y además la renuncia. La ley habla que debe de presentar también copia del DUI, del documento de identidad. Se supone que la empresa lo tiene, pero él debe de presentar esos documentos, y cuando él los presenta, y repito, la ley habla de que debe de presentar el preaviso con la anticipación debida, la renuncia también debe de presentarla, que es la hoja de terminación de contrato que da el Ministerio de Trabajo para pegarse a la ley, y debe presentar el DUI, copia del DUI, dice la ley. Normalmente solo se presenta la renuncia y el cálculo y el preaviso. Entonces, cuando se presenta, él debe de sacarle copia, el colaborador, trabajador o trabajadora, a los documentos, y deben de firmarle de recibido en la parte de atrás del preaviso, que fue entregado el día tal, a las tantas horas y a quién, ¿verdad? Si es posible, la empresa también debe de ponerle el sello para efecto de documentar en qué fecha presentó el preaviso, porque uno puede renunciar al empleo, nadie se lo va a negar, pero si se quiere apegar a la ley de renuncia voluntaria, debe de ser con todo lo que establece la ley, y una de esas es la anticipación de presentar los documentos. Si presenta los documentos fuera de los 15 días o de los 30 días, o sea, lo presentó el día 10, por decirles, ya no puede tener derecho a la compensación económica. Solo se puede ir de la empresa, puede renunciar, pero no tendría derecho a la compensación. Entonces, por eso es importante que las empresas y también los trabajadores se cercioren que a la hora que se presentan los documentos, y repito, lo que es la hoja de renuncia y lo que es el preaviso con el cálculo respectivo que da el Ministerio de Trabajo, en ese momento le firmen de recibido, le pongan el día y la hora en que se está entregando esos documentos al patrono, para que así poder tener derecho a la compensación. Muchas veces hay personas que están llegando al Ministerio de Trabajo a pedir el cálculo, que ya han renunciado y esperan obtener este beneficio. Pero eso no puede ocurrir si no han hecho con tiempo todo este procedimiento, entonces. Si ellos ya renunciaron a la empresa o dejaron de presentarse pensando en que le iban a dar la compensación económica, perfectamente no tendría derecho, porque debe de seguir los pasos. Presenta la renuncia, presenta el preaviso, presenta el cálculo, le firma de recibido la empresa en la parte de atrás, por decir así, y él debe de seguir laborando en los días del preaviso. O sea, no significa que yo la presenté y voy a regresar el día 15 por mi dinero. No, debe de seguir laborando. El preaviso lo que significa es que se presentan los documentos y él sigue, o ella sigue laborando para la empresa hasta el día de la renuncia que se establece en el preaviso. ¿Y qué ocurre si el empleador decide no aceptar este preaviso o la renuncia? La misma normativa establece varios aspectos. Una es el que el trabajador pueda irse al Ministerio de Trabajo, o la trabajadora, y hacer ver de que su patrono no le quiso recibir la renuncia. Entonces el Ministerio de Trabajo hace un pequeño procedimiento donde cita al patrono para que se llegue a dar prácticamente por notificado a donde ellos sobre la decisión del trabajador de renunciar a su cargo. Entonces es un procedimiento pequeño, y a partir de ahí cuenta el tema de la renuncia, y el patrono tendría la obligación de pagar la compensación económica. Podríamos decir de que el tiempo previo que se da, o del preaviso de presentación, serviría para que la empresa pueda capacitar al que va a suplir, al que va a tomar el nuevo cargo. Sí, pudiésemos decir que para eso, y también ese lapso de tiempo es para que esta persona que está renunciando entregue el cargo. Sabemos de que tiene ciertos compromisos que lleva en la empresa, documentos que entregar, informes que hacer. Entonces entrega el cargo y, ojo, debe de seguir laborando como empleado común, porque si él en ese lapso de tiempo, en esos días del preaviso, viene y deja de llegar a laborar, por ejemplo, la norma establece que aquellos trabajadores que no se presentan a laborar de manera injustificada, o sea, sin tener una incapacidad o una justificación legal, si son 2 días consecutivos, pueden ser despedidos sin indemnización. Entonces no tendría derecho a la compensación si el patrono en ese lapso de tiempo lo despide porque comete alguna falta. ¿Y qué pasa si la empresa decide prescindir del contrato de una sola vez? Lo puede hacer, pero tendría que pagar la compensación Completa, así como debería estar el cálculo. Así como establece el cálculo. ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas que dicen, bueno, tú vas a renunciar, tu decisión es esta,
entonces mejor te pago ya tu compensación y te vas desde ahorita. Y lo puede hacer perfectamente. Hay que hacer ver que hay días de trabajo de por medio que puede hacer que el patrono le diga, ok, no obstante tú tenés 15 días o 30 días para seguir trabajando, pero llegas hasta este día y aquí te doy tu compensación, y pueden llegar a un acuerdo y pagarle la compensación. Es válido también. Bueno, para quienes recién nos están sintonizando, nos visita la doctora Carolina Morán, presidenta de Morán y Asociados, quien nos explica los alcances de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Doctora, ya una vez cumplidos los requisitos, los trámites de la renuncia voluntaria, ¿a cuánto asciende el monto al que podría percibir el trabajador? Sí, la misma ley reguladora establece las cantidades. A veces nosotros, bueno, cuando esta normativa entró en vigencia, todo el mundo se abocó y pensaron que lo que le iban a dar era una indemnización, pero no es lo mismo la indemnización que la compensación. La compensación es como decir una gratificación por el tiempo prestado para la empresa, que el patrono se vuelve obligado a pagarla cuando cumple los requisitos de la ley. Y la indemnización, que son conceptos diferentes, es producto del despido injustificado. O sea, ¿qué es un despido injustificado? En el que a mi jefe no le gusta el color naranja y entonces viene y me dice, Carolina, si tú te seguís poniendo ese vestido color naranja, ya no vas a poder seguir laborando en la empresa. Entonces vengo yo, lo lavo en la noche, lo pongo detrás de la refrigeradora, aunque ahora ya no se puede, de verdad, son distintas las refrigeradoras, pero vengo yo y me lo vuelvo a poner y me paseo enfrente de mi jefe. Entonces viene mi jefe y me dice, Carolina, estás despedida porque te volviste a poner el vestido. Ojo, a mí no me dan uniformes, no hay una política a la cual yo me debo de someter sobre uso de uniformes. Entonces pero mi vestido no le gusta a mi jefe y por eso me despide. Eso se vuelve un despido injustificado. Yo no estoy dando motivos para que me despidan, entonces me nace el derecho a la indemnización. Son conceptos diferentes. Que me tengo que ir a los tribunales o me tengo que ir al ministerio, independientemente, la indemnización es producto del despido injustificado y la compensación económica es cuando yo, trabajadora, me apego a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. ¿Y a cuánto va a ascender? Si yo he cumplido los requisitos, soy trabajador permanente, además presenté el preaviso con los 15 días de anticipación porque soy un trabajador que no soy ni especializado, y además presento mi renuncia y el cálculo correspondiente, yo tendría derecho a la compensación económica, y eso es el salario de 15 días por cada año laborado. Pero es el salario de 15 días el salario mínimo, lo que significa que si yo gano más de un salario mínimo, digamos yo gano $1,000, la compensación económica por cada año no puede exceder de 2 salarios mínimos diarios vigentes, o sea, no puede exceder prácticamente de un salario mínimo. Si estamos hablando de comercio y servicios, estamos hablando de $365, que no pudiese exceder mi compensación por cada año laborado. Si yo gano el salario mínimo, ¿cuánto andaría más o menos mi compensación? Por cada año me darían el salario de 15 días, o sea, la mitad de 365, si estoy en comercio y servicios. A eso asciende la ley reguladora y eso es lo que establece de la cantidad que se debe pagar en concepto de compensación. En caso de trabajadores que ganan mucho más que el salario mínimo o que tienen cargos de jefatura, ya hay un tope en todo caso. O sea, no se pueden pasar de 2 salarios mínimos. ¿O cómo es que se establece en la ley? 2 salarios mínimos diarios, o sea, no puede ser mayor al salario de 15 días de salario mínimo, 2 salarios mínimos. Lo que significa que se vuelve un salario mínimo mensual, el que es el tope que establece la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. O sea, repito, $365 es para comercio y servicios. Si yo trabajo en un sector de comercio y servicios y gano más del mínimo, a mí mi compensación no puede ser mayor a 2 salarios mínimos diarios. O sea, que estamos hablando que es el salario de 15 días y son 2 salarios mínimos diarios sobre 15 días, lo que significa que esa compensación económica no puede ser mayor a un salario mínimo mensual. O sea, el tope son $365 para comercio y servicios. Y dentro de esa compensación ya se incluyen vacaciones o el aguinaldo que podría ser ese mismo año, o ese es un cómputo aparte. Es de hacer ver que cuando hablamos de la
ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, establece que debe de incluirse en el cálculo la vacación proporcional y el aguinaldo proporcional. O sea, le nace el derecho al trabajador de recibir la compensación económica más aguinaldo proporcional y vacación proporcional. Pero hay un elemento importante. Si yo ya tengo derecho a mi vacación anual, o sea, yo ya cumplí un año de servicio para mi mismo patrono, 200 días calendario laborando también efectivamente, entonces tengo derecho a mi vacación anual. Y yo renuncio, esa vacación anual es un derecho adquirido porque yo ya cumplí con el plazo y con todo lo establecido, por lo cual me nace el derecho prácticamente a que me paguen mi vacación completa porque ya es un derecho adquirido. Otra cosa que no es negociable son los salarios. Si yo ya trabajé esta quincena, me nace el derecho también a que me paguen mi salario. Son derechos adquiridos cuando nosotros hemos cumplido un requisito. Por ejemplo, el salario, ¿cuál es el requisito? Haber laborado. Yo ya presté el servicio para mi patrono, entonces lo que está obligado el patrono prácticamente es a pagarme el salario. Entonces se debe de incluir esos derechos adquiridos. Entonces se paga vacación proporcional, aguinaldo proporcional y la compensación económica y aquellos derechos adquiridos en los cuales ya cumplí yo ciertos requisitos. ¿Y en cuánto tiempo está la empresa obligada a pagar o a entregar la compensación? Posterior a que se hace efectiva la renuncia, el empleador tiene 15 días para poder pagar lo que es la compensación económica y así podérselo dar al trabajador o trabajadora esa cantidad. Le nace 15 días posteriores a la presentación de la renuncia para poderlo realizar. ¿Y qué pasa si el patrono le va dando largas y el empleado no hace mayor gestión? ¿Puede caducar este compromiso que tiene el patrono? Sí, la ley establece, como toda normativa, siempre hay como una caducidad o prescripción, le llamamos también los abogados. La ley establece que prescriben 90 días hábiles ese derecho a recibir esa cantidad de dinero si el trabajador no lo solicitó o el patrón en ningún momento no se lo pagó y entonces resulta que ahí quedó como pendiente. Es de hacer ver que cuando un trabajador hace todo el cumplimiento que establece la norma, o sea, presenta la renuncia voluntaria y además de haberla presentado y cumplir con todos los requisitos, y si el patrono no obstante no lo paga la compensación, él puede irse a un proceso judicial, pero ahí ya no se va por todo lo que es el proceso normal, sino que por un incumplimiento a la compensación, y ahí ya le nace el derecho al trabajador o a la trabajadora de que se le pague no solo la compensación, sino que como que si hubiese sido despedido de manera sin haber dado motivos, o sea, ya no sería el salario de 15 días o el tope que hablábamos que es un salario mínimo mensual, sino que es ya derecho a una indemnización la que le nacería a ese trabajador que el patrono no le pagó la compensación económica. Entonces ya se va por la totalidad como si hubiese sido despedido, o sea, por un salario mensual, y si digamos gana más del mínimo, la ley establece que el tema de la indemnización el tope son 4 salarios mínimos, entonces ya es el doble, si lo vemos de esa forma, a la que tendría derecho y se pudiese ir a un proceso por el incumplimiento que está realizando ese patrono en no pagar la compensación económica. Esto ya sería un procedimiento en tribunales, porque la parte administrativa con el Ministerio de Trabajo terminaría con la notificación de que no ha recibido su indemnización, su compensación. Sí, así sería. Ya es un trámite diferente, se va dentro de un proceso. El trabajador puede abocarse a la Procuraduría, sabemos que ahí se le nombra un procurador, un abogado público, y hace todo el trámite para que se le pague, en este caso, no obstante él renunció, como no se le pagó en su tiempo, lo que le procede es que le den como que hubiese sido despedido de manera injustificada, o sea, una indemnización. ¿Qué es el llamado que podemos hacer en este momento para los empleadores? Es que nos apeguemos a los procedimientos que establece la ley de renuncia voluntaria, que a la hora que un trabajador presente su renuncia, documentemos prácticamente la presentación, revisemos nuestros documentos, veamos como empresas el que tengamos el cumplimiento de normas laborales para evitar cualquier tipo de contingencias, por ejemplo, que tengan los contratos de trabajo los trabajadores, que las planillas cumplan con los requisitos que establece la norma, la ley y los criterios de las autoridades laborales, incluso la jurisprudencia, y que podamos evitar cualquier tipo de contingencia para la empresa.
¿Y qué ocurre si en una misma empresa son varios trabajadores los que están renunciando o que se están sometiendo al retiro voluntario de una sola vez? Sí, la ley establece en ese aspecto que la multiplicidad de renuncias a la empresa puede perfectamente pedir la empresa que se pueda pagarle en cuotas a los trabajadores. La ley establece que se puede diferir el pago de la compensación económica hasta en 12 meses mediante pagos mensuales que se deben de hacer a los trabajadores, pero debe de existir una resolución de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la que se establezca el que se pueda efectuar el pago. ¿Qué criterios se establecen para esto? Uno es que iguale o supere el 3% de los trabajadores que aparecen como cotizantes de la planilla del Seguro Social en el mismo mes calendario, o en el año el 10% de los trabajadores que son cotizantes hayan renunciado. Entonces ahí puede perfectamente apegarse, se hace un pequeño procedimiento para pedir que se le haga en cuotas el pago de la compensación económica a los trabajadores que han renunciado y que se ha dado una multiplicidad de renuncias en la empresa. Bueno, doctora, llegamos hasta aquí. Muchas gracias por su visita. Estamos siempre a la orden, licenciado Hernández, y un gusto para mí estar en este en vivo, ayudándoles con todos estos temas laborales. Y para empezar también, todas las empresas tienen que ver de qué manera llevan los registros de los trabajadores, de qué manera se documenta todo y evitar cualquier tipo de contingencias laborales. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Nos continuamos viendo la próxima semana. Hasta luego.